No puede existir base científica, mi ética profesional. Hoy muchos le dan prioridad a tener la posibilidad de ser visible. Son las consecuencias de lo que dicen. Están dañando la credibilidad de su propia persona como profesionales. Me hace cruzar los límites de la ética y que me hace ser un intruso en áreas donde no me corresponde. Vamos a llegar a que el punto clave es la educación inicial. En la mayoría de la población no existe el sentido común. Hola, 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 bienvenidos a una nueva edición de The Personal Branding Podcast. Aquí estamos de nuevo con Alan Urbina, levanta Hola, la hola. mano, Nancy Vázquez, levanta la mano, Gabriel Patrici Hola, hola. y un servidor, Guillem Recolons. Y hoy tenemos un tema muy potente y muy polémico y que creo que se va a hablar bastante de eso. El tema es que el gobierno chino prohibido a las influencers hablar de temas relacionados con finanzas, educación, salud y algún que otro tema sin una titulación específica. Tengamos en cuenta que que China en este momento tiene una población inferior a la India, pero de 1.408 millones de personas, lo cual es una locura. Y eso significa que un influencer chino de la gama alta puede llegar a tener quizás cerca de 200 millones de seguidores. O sea, imaginaros si tú en un post, en un vídeo, dices que beber lejía es bueno para evitar la COVID, pues eso puede tener una repercusión muy grave, ¿no? En la salud, en el mapa de salud. O sea, yo incluso creo que uno de mis comentarios decía, imaginaros el problema que tendrían en hospitales y cementerios, ¿no? Entonces, bueno, ahí vamos. ¿Qué pensáis de todo esto? Y primero vamos a consultar con nuestros colegas Gabriel, Nancy y Alan a ver qué piensan de esto. Sí. Yo creo que es justo entender cómo repercute la marca, bueno, lo que decimos, nuestra marca personal, todo lo que engloba esto, ¿no? Bueno, y la repercusión, exacto, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y aunque a ver, es un tema muy delicado, quizá tiene una línea entre la censura, pero también Y la libertad. y casi en la censura y libertad, pero también es algo necesario porque hay muchos influencers, vamos, quitar la palabra influencers, muchas personas que tienen muchos seguidores y que esta, hablan de cualquier cosa, ¿no? Recién leía de un futbolista que de España que da su opinión del Atlético de Madrid sobre temas científicos y sobre temas de, por ejemplo, que dice Sí, que sí, lo vi, lo vi, lo vi. no usar protector solar, ¿no? Porque y te da la investigación científica que se supone hicieron otras personas. Cuando hay muchos, pues quizá, bueno, médicos especializados en la piel que dicen, no, pues sí, hay que usar protector solar de ciertas características y demás. Entonces, pero él dice que no, porque teorías de conspiración, ¿no? O la estela que dejan o sea, Sí. habla de muchas cosas que quizá se ha documentado con el mismo sesgo que podríamos tener de documentarnos con herramientas como inteligencia artificial. Entonces, desde mi punto de vista, creo que es, pues es polémico justo por eso, porque te puede bloquear la libertad de expresión, pero quizá también sea algo necesario para ciertos, sobre todo en ciertos perfiles. Y en México también hay muchos casos así, pues desde futbolistas a personas que tienen el foco público porque salen en algún programa de televisión, que dan consejos de todo. Y bueno, creo que la parte más importante podría ser quizá no bloquear esa libertad de expresión, sino más bien certificarlos de alguna manera para que tengan ese espacio público que pueden tener. O sea, creo que por ahí podría ser, pero bueno, es mucho más gestión eso que simplemente bloquear con un algoritmo si estás diciendo algo, eso es más fácil. Y bueno, creo que por ahí pongo esos cimientos para que podamos conversar, pero también escuchando qué opinan Nancy y Gabriel. Bueno, yo voy como a este punto porque debo mencionar que esto es un post que generó Guillem.
Hace el unos día de días, hoy hace unos días. este, lo estábamos revisando y bueno, se ha vuelto una locura y creo que hay que hablar de esto y digo locura porque empiezan a salir diversos puntos de vista, ¿no? Desde el tema de la censura, la libertad de expresión, del él va muy bien, creo que se puede profesionalizar esta área, es la forma más compleja de querer implementar este tipo de acciones, etcétera. Entonces, hay muchos puntos de vista dependiendo desde dónde lo tomemos. Entonces, yo quiero enfocarme hacia la línea de marca personal porque puedo coincidir con otras cosas desde otra postura, pero la línea hacia donde quiero ir es la marca personal. ¿Por qué? Porque sí se vuelve importante muchas veces, y como decía Alan, lo decía Guillem, llegan personas y entran a terrenos que no conocen, pero como hay cosas que les han funcionado, y creo que lo hemos hablado mucho en otros episodios, entonces es como a mí me funcionó, entonces lo empiezo a decir, pero puede haber, no puede existir base científica, mi ética profesional puede estar de por medio porque no me estoy empapando de lo que debe haber, no comparto fuentes, etcétera. Y caemos precisamente en el punto A, es como me genera visibilidad, entonces empiezo a hablar y entonces hoy yo estoy haciendo recetas de pan de muerto, aquí como en Sí. México y tarara, y me invento cosas que no son. Entonces creo que es entender esto. Yo pensaba que había profesiones que se respetaban, por ejemplo, la medicina, por ejemplo, el derecho, porque eran un tanto más complejas y posiblemente tengo un sesgo, porque yo veía que mucha gente entraba al mundo del marketing, sobre todo marketing digital, y después empezaron a incursionar, y bueno, igual creo que hasta ni desconocen personal branding y todo el mundo empezó a hablar de eso y es como, a ver, espera, Sí. esto merece un respeto, merece entenderlo, aprenderlo, estudiarlo, etcétera. Y me doy cuenta, pues bueno, que no, que también en áreas como la medicina o el derecho, la gente entra, habla y empieza a generar cosas que no son. Y a contraponerse, porque a lo mejor hay otros que traen otras líneas. Entonces, con ello es entender, es verdad que hay gente que va a hablar desde otros puntos y que tiene mucho otro, muy buen conocimiento sin tener un título, pero hay algo que los diferencia, que son esas credenciales que los hace creíbles como autoridades, siempre y cuando mantengan la ética en la línea, porque si no hay ética, entonces, como les decía, voy a hablar de pan el día de hoy, cómo se hace un pan o, por ejemplo, cómo se hace una tortilla española, sin huevo, ¿no? Me van a matar algunos, por esta tontería que estoy diciendo, pero pues es como muchas veces hacen esto, ¿no? ¿Cómo se puede hacer eso sin tal cosa? Entonces, voy también por ahí con esa postura de nuestras credenciales, pero marcando el tema de la ética. Valores tienen que estar de por medio. Mira, yo quisiera volver como a la parte inicial de la conversación, que es, bueno, el origen de esta medida, ¿no? Y yo creo que es tan controversial porque el origen es en lo político y de un régimen comunista que además está cuestionado por restringir otras libertades. Entonces, esto hace que se genere, que haya una polarización en cuanto a esta medida. Pero si reflexionamos independientemente de cuál es el origen de esta medida, yo creo que la mayoría del mundo estaría de acuerdo. Porque lamentándolo mucho, hoy muchos le dan prioridad a tener la posibilidad de ser visible, y ahí lo conecto con el punto de Nancy, que ser ético. Porque entonces yo prefiero abarcar mucho y ampliar mi rango, o mi retórica, mi narrativa, para entonces poder querer tener más influencia, pero dejo a un lado realmente el lado ético de mi trabajo, de mi profesión o de mi rol en la actualidad. Entonces, eso ahí es muy importante porque yo creo que al final, hoy todos estamos conscientes de la repercusión negativa de que muchas personas
se entrometan en áreas que no les corresponden y que además tengan influencia. Porque antes para yo conocer un tema, antes del tiempo de Internet, yo tenía que ir a la biblioteca o ir a espacios donde están los especialistas. Hoy no hace falta eso. Hoy muchas personas que todavía no tienen acceso a libros, a tener contacto directo con especialistas, recurren a las redes sociales. Y son cautivos por discursos que les parecen interesantes y ya validan a esa persona, incluso dándole privilegio a la forma por encima del fondo. Entonces aquí hay varios aspectos que es necesario resaltar. Una, de dónde viene el origen de esta medida. La otra es que cómo la gente le está dando privilegio a, bueno, lo fácil que es visibilizarme y no me importa cuán ético estoy siendo, el intrusismo del cual ya hemos hablado acá y que mucha gente está en las redes sociales y desconoce un montón de cosas, ¿no? Entonces, estamos en ese contexto donde ¿dónde está la ética de quien está hablando? Pues, ¿no? ¿Dónde está la responsabilidad de quien está hablando? Porque después simplemente muchas de esas personas se lavan las manos y ya. O caen en una crisis, hay un proceso de cancelación y esa persona se desaparece de redes sociales. Puede ser que al año vuelva a aparecer con otro perfil, con otra práctica completamente distinta y lo vuelve a hacer sin problema, ¿no? O hace un libro. Sí. O hace un libro. ¿Sí? Sí, lo que pasa es que, claro, también hemos de pensar en el país que ejerce Sí, esta, sí. esta prohibición, porque creo que esto es muy relevante. Yo pienso que ni en Chile ni en México habría un problema de este tipo por dimensión de país, ni en España. O no se plantearía la prohibición, se plantearía un tipo de regulación o se plantearía una certificación, algo parecido a eso, ¿no? Pero en China, primero que es una dictadura. Bueno, las cosas como son. Es Sí, decir, los chinos te pueden caer mejor o peor, pero es una sí. dictadura. Y segundo, que son, lo que decía antes, ¿no? 1.208 millones de personas. Controlar eso es muy complejo. Es muy Sí. complejo, porque ahí puedes tener una revolución en 2 minutos y que te salgan no sé cuánta gente a la calle y la repercusión de que salga no sé cuánta gente a la calle es mucho más letal de lo que puede parecer. Entonces, los chinos están acostumbrados, tienen mucha libertad, han ganado mucha libertad con respecto al tiempo de Mao, ya ni os cuento. Claro. Pero es una libertad controlada. ¿Qué quiere decir? Cuando hubo la COVID, todo el mundo en su casa. Y si salías y te saltabas el toque de queda, pues te podías ir a la cárcel, te podían pegar un tiro, tenían libertad para hacer lo que fuera. Pero solo así la controlaron. Y fueron los primeros en controlarla rápido. ¿Cómo? Aislando a la gente, ¿no? Entonces, yo no estoy muy de acuerdo con que nos aislaran aquí, pero también entiendo que esa quizá fue la medida que evitó más muertes, ¿vale? Porque hay gente que no es consciente del peligro. El problema para mí es este, ¿vale? Em, una Swifter, como se llaman ahora, ¿no? Estas fans locas que ante todo hacen lo que sea por aquí, aunque les digan tírate por ahí, se tirarán por ahí. Bueno, pues hay que tener un poco de vigilancia con esto, porque una cosa es que te guste un cantante, que te guste un influencer, y otra cosa es que sigas a pies juntillas, que es una expresión que no sé si se entiende en todas partes, pero que sigas al pie de la letra las instrucciones o las recomendaciones que te da alguien que tú adoras, que tú sigues, que tú, Sí. vamos, eres un fanático, como llaman en Colombia, ya no lo llaman fan, sino que lo llaman fanático, un fanático total, ¿no? Entonces, hemos de pensar también en el marco chino. Para mí el marco chino es muy diferente de lo que pasaría, yo creo que en países como México, como Europa, pero ya no porque sean políticas de derechas, de izquierdas, de centro, de lo que sea, no, sino porque son poblaciones eh, mm, más fáciles, son más pequeñas, ¿vale? Las consecuencias de los problemas ocasionados no llenarían hospitales y cementerios. Se podrían resumir en pocas víctimas, ¿no? Con lo cual tampoco causarían un revuelo gigantesco, ¿no? Lo de China es que puede ser, claro, antes de poner el botón de rec, hemos dicho, imagínate que un influencer chino tenga pues 200 millones de seguidores, que es algo que es posible, y diga que para curarte la COVID, pues tienes que tomar lejía, que no me lo invento, esto fue un consejo de no sé si Donald Trump o de su Kennedy, no me acuerdo de quién fue, pero fue de alguien gordo. Entonces,
claro, que luego se vino atrás, obviamente, y se desdijo, ya no habló, porque al final uno tiene que ser consecuente de sus actos, las consecuencias, ¿no? Eh, ya no es lo que dice, son las consecuencias de lo que dice. Entonces, claro, si un tío que tiene 200 millones o una mujer que tiene 200 millones de seguidores dice esto, puede haber un colapso hospitalario inmediato en China, ¿vale? Con las consecuentes, en fin, problemas de gente que se quede inhabilitada, de gente que incluso muera, etcétera, ¿no? Entonces esto, yo creo que hay que ir con mucho cuidado cuando esto pasa en un lugar donde hay una población tan grande. Solo India supera a China en este momento, pero por poco, por 80 o 90 millones de personas. Eh, entonces, es una población ingente. Es una población Sí. ingente, ¿no? Entonces, yo puedo, aunque no soy comunista y vosotros lo sabéis, pero puedo estar de acuerdo en esa regulación, ¿no? Esa incluso prohibición. Y hasta me gustaría que esto se exportara a otros países, quizá no en forma de prohibición, pero sí de, oye, decir, oye, no te vamos a prohibir que tú hables de lo que quieras, pero a lo mejor, escucha, tus posts tendrán una visibilidad reducida si lo haces. Si lo haces sin aportar evidencia científica de lo que dices. Nancy. Ahora, tengo un punto interesante acá que se une con una situación que acaba de pasar aquí en México. Hace un par de semanas, ahí empieza a existir una campaña muy fuerte. La llaman campaña de desprestigio en contra de los electrolitos, ¿no? Estas bebidas que nos permiten hidratarnos, que están considerados medicamentos. Entonces, ¿qué pasa? Un grupo de médicos entró a esta campaña. Todos se dicen que ha sido pagada y entre ellos especialmente un perfil que se llama el doctor Pollock y buscan por ahí va a aparecer. Fue los primeros en empezar a hablarlo, ¿no? Entonces querían hacer esta campaña de desprestigio a esta bebida para que entre a pagar impuestos, porque hay una ley que se va a aprobar sobre impuestos a esta bebida y entonces viene esta campaña. Hay otro doctor que él dice, yo voy a desmentir a quien pueda porque esa es mi línea. Sale el otro y dice, existe una campaña, están haciendo esto, pagaron tanto y bueno, se arma el caos aquí. Entonces, ¿cuál es el punto acá? Que muchos médicos, muchos profesionales, y no nada más en el área médica, se prestan muchas veces también teniendo títulos, teniendo conocimiento, posiblemente no están dañando físicamente a alguien, pero están dañando la credibilidad del área, están dañando la credibilidad de su propia persona como profesionales. Y entonces viene también esta parte de, ok, se va a instaurar en esto, México tiene estas líneas, ha pasado esto, coincido completamente que depende de un país a otro, pero al final acciones en un país u en otro nos terminan repercutiendo a nivel global porque así funciona esto. Ya no es como aplica solamente en México, empieza un movimiento, se hace viral y nos llega a todo mundo. Igual, si puede ser un tema político, el mismo gobierno está implementando esto, no ayuda a estas líneas, entonces también está esa postura de qué va a pasar, o sea, porque todo mundo tiene una postura diferente y vuelvo al mismo punto que es complejo de entender y es la ética profesional, la responsabilidad personal en qué es lo que tú estás haciendo para hacer la diferencia en tu área profesional y evitar este tipo de situaciones, ¿no? Tema de que te pidan una titulación y comprendo completamente la parte china, pero también tenemos ahora este caso que les menciono de México, en donde buscan a profesionales por la credibilidad que tienen para que entonces digan, oh no, es que sí, esas bebidas necesitan considerarse azucaradas y están al nivel de un refresco de cola, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando, no? ¿Qué complejo se vuelve esto? Sí. Hay un especialista en salud, perdona, te doy la palabra en 2 segundos, que se llama Armando Romero, que ha hecho un comentario, y él lo que dice
es porque, bueno, respondiendo a alguien que dice esa ley también le hubiera prohibido que se destapara la corrupción del caso tal y el caso cual y el caso cual, con lo cual siempre hay quien se tira del lado político, ¿no? Sí. Y un tío que es especialista y consultor en salud del gobierno de no sé qué gobierno, dice, ojo, estamos hablando de salud, no de política. O sea, mira, mexicano, Armando Romero, Fixing Complex Systems, no sé qué, no sé cuántos. Un tío con formación en salud, posiblemente médico, etcétera. Sí, médico. Y Strategic Planning Advisor y no sé qué y no sé cuántos. Entonces, a ver, si un médico, que ojo, estoy hablando de uno, pero no sé si esto habrá llegado a muchos más, ¿no? Pero ostras, si un especialista en salud, por no llamarlo médico, ¿vale? Pero si un especialista en salud cree que esta es una medida que vamos a llamarla mal menor, pues bueno, también hay que considerarlo, sobre todo en el caso chino, ¿eh? Repito lo de antes. Perdona, Alan, tira ya. Gabriel, Ahora, lidera. sí, mira, Ah, no, yo Gabriel, perdón. pienso dos cosas y hablaste, iba a hablar algo primero, pero lo que dijiste me llevó a otra idea. Entonces voy a conectar esa idea primero. Y es que yo me recuerdo que cuando hablamos en el capítulo del intrusismo profesional, que se ve con mucha frecuencia, destacamos que, por ejemplo, como el personal trainer, que le va muy bien en su área, después empieza quizás a hablar de nutrición, por ejemplo. Y por el simple hecho de querer quizás conectar con gente desde la nutrición para llevarlo al personal training, pero ahí ya estás manejando un área que no conoces y que es delicada para el ser humano. O, por ejemplo, el coach que empieza a hablar de terapia psicológica, siendo coach. Entonces, lo Claro, importante o ética. es de anteponer la ética Este es un ante buen un ejemplo. conocimiento o Buen esos ejemplo. intereses. Lo otro es que, no sé si me estoy yendo muy a lo teórico, pero pensaba cuando hablaba Nancy, de que muchas veces pasa esto porque la gente no tiene claro ni siquiera cuál es su propósito o su estrategia personal. Porque si yo siendo médico, viene una empresa a ofrecerme un contrato o una oportunidad económica para prestarme una campaña, si yo no tengo claro qué quiero con mi profesión, quizás la tomo porque me parece una buena oportunidad. Pero si yo previamente he mapeado, bueno, cuáles son mis intereses, cuáles son mis objetivos a largo plazo, qué quiero yo como profesional, sé que ofertas como estas al final me pueden repercutir de forma negativa. O, por ejemplo, cuando yo establezco también mi estrategia personal, sé hasta dónde llegar en mi área y me comprometo en la narrativa, en la acción, a llegar hasta cierto límite, porque quizás puedo abarcar otras áreas que conozco, pero que no necesariamente tengo el aval para hacerlo, pero tengo los aliados que sí pueden hablar de ello y puedo tener incluso hasta más influencia y más alcance teniendo una red de aliados que me permita ampliar ese alcance, ¿no? Entonces creo que muchas veces lo vemos desde una mirada muy cortoplacista que me hace cruzar los límites de la ética y que me hace ser un intruso en áreas donde no me corresponde. Lo Eso, bueno es que genere polémica, porque la polémica es buena, porque genera Sí, debate sí. y no genera indiferencia, ¿sabes? Yo creo que esta noticia hará que muchos países generen, bueno, pues lo que sea, debate, por lo menos debate sobre el tema, porque lo que está claro es que no puede ser que una mujer o un hombre sin conocimientos de medicina te recomiende cosas que van contra la medicina, que sí. van contra tu propia salud, ¿no? Solo porque lo diga alguien que, en fin, quiere o porque a esta persona no le afecte, no le ha afectado algo que se haya tomado raro, ¿no? Pero claro, ella ha de entender que dentro de sus 200 millones de seguidores, esta persona, hostia, pues puede haber alguien que sea alérgico a eso, o que tenga una reacción contraria, o que tenga... Son cosas que por eso son complejas. Los médicos van con mucho cuidado y fijaros que no hay médicos dando recetas, dando consejos en las redes sociales. ¿Os habéis fijado o no? Si los dan de ejercicio físico, de no sé qué, pero no dan de medicamentos, de no sé qué, no sé cuántos. Fijaros que los médicos que vemos normalmente en redes sociales son así, ¿no?
O sea, el debate es bueno. Perdona, Alan, ahora sí eres tú. No, Que yo creo hablo que esa más. parte esa es más, a ver, esa regulación o esa forma de ejecutar solo puede venir de países en el régimen, quizá como China, dado que en otros países o sea, es algo utópico, no va a pasar, porque no, No, no pasa nada, no no pasa va a nada. venir de ahí. Pero En Europa, por ejemplo, no pasará. Ya te lo digo, sí, sí. Y seguro. en Latinoamérica tampoco, porque al final los gobiernos de Latinoamérica en general, pues es más hacia el populismo, entonces hacer algo así es voltear esa... Claro. Sí, o sea, al final No, y Europa también, ¿eh? va a ser Europa diferente. también va por ahí. Sí, sí, Europa está yendo por aquí. Hay ya muchos países que están gobernados por derecha extrema, Italia, Hungría, bueno, hay varios y movimientos que apuntan a que el Reino Unido lo será, que Francia lo será, que Alemania es posible que lo sea también en próximo mandato, que España bueno, está un poco ahí entre una cosa y la otra, pero es cierto que la tendencia es esa y no hay nada que hacer, que decir, es un movimiento que se está produciendo, eh, que seguramente se produce por algo también, ¿eh? Es decir, Sí, no es que lo justifique ni mucho menos, pero cuando pasa algo, siempre hay una causa, ¿no? Entonces, o sea, Alan, aquí estoy contigo, no va a pasar, pero también por otras causas, y es porque, por ejemplo, en Europa no hay unidad. O sea, no se ponen de acuerdo los países, con lo cual es un caos, con lo cual pues no se va a regular. Porque la persona que lo tiene que regular, cuando vea que hay 5 países que están en contra, dirá, ¡pum! Oye, que cada país haga lo que le dé la gana, ¿sabes? O sea que, y bueno, a lo que iba justo es que no va a venir de esa vía. Tampoco va a venir por las personas, porque ya hemos hecho varios episodios donde hemos hablado de ese intrusismo, de valores, y que aunque la marca personal juega un factor de justo de alinear y de entender varias cosas que son necesarias para tener esa, pues esa validez de autoridad desde lo que somos, hacemos y que haya coherencia, la mayoría de las personas pues va a optar justo por decir, bueno, si esto me beneficia, voy a hablar de eso. Entonces, tampoco va a venir por esa vía. ¿Por dónde podría venir un control? Quizá, y es lo que estaba pensando de, bueno, plataformas, que también es difícil que lo hagan, pero al final ellos tienen más control. Facebook, por ejemplo, que no te deja hacer anuncios de temas políticos, de temas sensibles. Creo que podría optar estas plataformas por hacer algo similar para todo el contenido orgánico, donde haya ciertos filtros, como mencionabas, Guillem, ¿no? Que si no hay un respaldo de lo que estoy hablando, pues que comience a limitar un poco mi alcance para que de alguna manera se controle también esa desinformación. retocar el algoritmo. No es otra cosa que esa, pero bueno, es mucho, porque el algoritmo es el relato, ¿eh? Al final, Sí, sí, sí. Digo, en este punto, Alan, es preocupante también porque las mismas plataformas están diseñadas para generar contenido. Ellos están preocupados por mientras más contenido generes, mejor. Mientras hazlo más ver. tiempo pases Y polémica, dentro. y Sí, polémica. exactamente. Es como si ahora hay términos, hay palabras que no podemos utilizar y ya la gente habla de otro tipo digo, no sé, incluso si acá nos baneen, pero cuando hablamos de palabras como él tomó una decisión en su vida y tal, no podemos usar esa palabra. Digo, aquí no sé, por eso es que no la digo. Este, y entonces tenemos que buscar otra forma de comunicar, pero al final buscamos y terminamos generando contenido. Y entonces vemos también la creación del contenido como una posibilidad de salir adelante, como una posibilidad también de generar un ingreso alto, porque también esa es una realidad, un ingreso alto para tener ciertas cosas, porque las plataformas pagan bien. Entonces, sí, yo quiero ser un creador de contenido. Ahora, un tip. 2025 todavía que estamos 2026 a 2030 el mercado de la creación de contenido va a crecer el 22%. O sea, es muchísimo. En comparación a otras industrias como el marketing, etcétera, la creación de contenido va a crecer muchísimo. Muchos siguen entrando ahí, entonces viene mucho más fuerte esta economía, es decir, más personas van a entrar a generar contenido o personas que actualmente
están generando contenido, van a crear mucho más contenido. Y esto es un llamado porque es, ¿qué vas a hablar? ¿Qué vas a hacer? Tu plataforma, porque vas a sacar muchísimo dinero, ¿qué vas a hacer también para empezar a regular esto? Y somos pocos los que estamos pensando en consecuencias de generar contenido eh, no ético, no real hasta cierto punto, porque es ganar dinero versus impactar verdaderamente y hacer un cambio que sea trascendental en la vida de los demás. Y es bueno, si, pues, si me das dinero y esto, pues me voy por este lado. Incluso industrias, también el término no por, que también ya se cambió, están a la alza y precisamente hay muchos más cambios y tanto hombres como mujeres están ingresando a esta industria. ¿Por qué? Porque es una forma un poquito más fácil de generar un buen ingreso, ¿no? Entonces, se mueven alrededor industrias, temas que nos ponen los pelos de punta, porque qué va a ser en 5 años, 10 años, y es más, pensemos a 20 años, y es como, a lo mejor uno no está con vida, no lo sé, pero las repercusiones que vamos a tener como sociedad, como individuos y sobre todo también en las comunidades, las personas que están a nuestro alrededor, qué cambios van a existir ahí por esos movimientos que tienen plataformas, sociedad y anexas. Sí, yo creo, a ver, yo creo que la discusión es necesaria. Sabemos que desde el punto de vista político es casi que utópico pensar que va a promoverse esta discusión incluso en las plataformas, pero creo que incluso a través de organizaciones sociales, teniendo uno temas recurrentes acerca de esto, hace que haya más conciencia, ¿no? Y que de repente sí se genere algún movimiento ciudadano, quizás incluso global, que permita promover políticas públicas orientadas a esto. Porque ciertamente las plataformas, por ejemplo, lo que decía Alan, a nivel comercial, yo no puedo hablar de autocuidado, no puedo hablar de consejos de belleza o temas relacionados con la salud, el cuidado personal por publicidad, porque te lo bajan. O, por ejemplo, si es un anuncio político, ahora tú debes poner de dónde viene el origen de los fondos. Entonces, quizás también empezar a hacer lobby con estas empresas tecnológicas para ver de qué manera se podría certificar, se podría avalar que esa persona que está hablando tiene algún conocimiento, alguna formación, certificación en el área en la que está hablando. Porque también es cierto que a nivel financiero hay muchas personas que están hablando desde la irresponsabilidad y manipulando los mercados, que uno dice, bueno, quizás esta persona como desde YouTube o como de TikTok puede manipular, no sé, una criptomoneda, pero lo puede hacer. Ahí hay decisiones que perjudican completamente a las personas. Pero también creo que tenemos que ir más allá. ¿Qué estamos haciendo nosotros para crear contenidos de manera responsable? Porque hay que tener en cuenta que todos, de alguna forma, con lo que decimos, influimos en alguien. Entonces, ¿cuán responsables las personas que nos están escuchando ahora, cuán responsables estamos siendo nosotros a la hora de generar contenido? Porque estamos impactando. O estamos simplemente replicando el comportamiento de otros que sí tienen gran influencia y que buscamos impactar y que nosotros en la búsqueda de impactar a otros y de ser también visibles, entonces estamos llevando malas prácticas a esa comunicación y a esa generación de contenido. Yo creo que abordé varios temas, Sí, creo que es Buenos importante como puntos. ponerlos en la mesa. Sí, buenos puntos. Creo que la pregunta es que, una, ¿qué estamos haciendo? Ujú. Otra, ¿qué vamos a hacer? Y cómo podemos invitar a otros precisamente a esta línea. No sé, por ejemplo, si trabajamos con grupos de personas que pertenecen o trabajan en una empresa, a quienes nos toca trabajar en universidades, creo que tenemos también un trabajo muy importante porque vienen generaciones que son nuevas, son muy jóvenes, 20 y algo de años, y cómo también empezamos a sembrar esa semillita de cuidado, cuidado a sí mismos, los demás, de generar un buen ambiente,
evitar rupturas en la comunicación a nivel global. Hay otras generaciones, bueno, que ya vienen un poquito más relajadas con respecto a las redes. Nosotros lo que ponemos en las mismas redes, lo que compartimos, nuestro comportamiento también. Entonces hay infinidad de cosas aquí. Y creo que uno de los puntos interesantes podría ser trabajar en nuestro propósito, o sea, en descubrir ese propósito y llevar a otros a descubrir ese propósito. Y aquí quiero hacer un paréntesis, no el gran propósito, porque si hablamos del gran propósito, entonces nos perdemos, sino propósitos que nos permitan avanzar. Y es como, listo, encontré, vamos, y juntos hacen ese gran propósito. Permitirme que lea una cosa de los comentarios que hay de Eva González, que es psicóloga organizacional, y dice con respecto a la noticia, interesante, pero me gustaría ver que al menos parte de la responsabilidad se pone en el que escucha y no en el que habla. Ojo con eso. Dice, en vez de hacer que unos pocos enseñen pruebas de capacidades, hacer que muchos incrementen sus capacidades para exigir pruebas. En algunos casos no funcionaría y habría que poner medidas especiales, pero en la mayoría de casos ayudaría a construir una sociedad menos vulnerable. ¿Qué opináis? Tiene, tiene mucho, y es que todos los focos tienen sentido, porque obviamente el pensar en que el que escucha, de hecho lo hablamos también en otro de los episodios, ¿no? Es que quien consume el contenido tiene igual de responsabilidad que el que quien que lo da, quien lo emite, quien lo está hablando. Y sí, me hace todo el sentido, porque al final, si esta regulación viene desde lo público, pues siempre van a encontrar formas de estos Reddits o los blogs, que antes ya pasaba, o sea, antes ya pasaba que había estos foros donde de forma anónima personas comparten opiniones, pues que son muchas veces poco sensatas en muchas áreas de la vida Y y desagradables. desagradables, exactamente. Entonces, pues eso ha existido siempre, entonces creo que sí hay una responsabilidad y a lo mejor vamos a llegar a que el punto clave es la educación inicial también o el contexto en el que se va desarrollando una persona, porque ahí es donde va generando justo sus improntas necesarias para la toma de decisiones y lo que va consumiendo en su, pues mientras va creciendo, se va desarrollando. Y comparto Pero también. ahora, ¿no crees que eso tendría un efecto muy a largo plazo? Es decir, esa educación, los resultados no serían muy a largo plazo cuando se están produciendo ya a lo mejor centenares o miles de ingresos hospitalarios. Yo, por ejemplo, pienso, y lo he puesto en el comentario, que por la teoría del precio es más barato intentar, no sé, pagar a una persona que educar a 200 millones de sus seguidores. O sea, Sí, sí, entiéndeme, entiendo. es una cuestión de economía, de economía de Sí, escala, sí, ¿vale? y de Es tiempo más también. sencillo actuar sobre una sola persona que sobre 200 millones de sus seguidores. Pero, por otro lado, también estoy de acuerdo en la educación. Es decir, tiene que haber medidas a corto, medidas a medio y medidas a largo, ¿vale? Yo creo en todas, creo mucho en lo que dice esta mujer, ¿eh? Pero pienso que no arregla el corto plazo. Sí, Sí, a no, corto plazo no lo sé. no. Lo que pienso aquí es, tiene razón, me gusta su punto de vista, pero hay algo que estamos dejando de ver, que es en la mayoría de la población no existe el sentido común. Hablamos del sentido común que debe ser común, pero al final no es tan común como parece, ¿no? Entonces hay personas que no han desarrollado la mentalidad estratégica, el pensamiento crítico y se dejan llevar por lo primero que ven en Facebook, TikTok sobre todo. Entonces, hay muchos comentarios que he escuchado en muchos, y es que no viste en Facebook lo que pasó, y mira, y en TikTok pusieron esto. Y entonces son fuentes de consulta, ambos canales, y si bien van, es como nos vamos a Google o nos vamos a YouTube, que serían como los 2 canales que están después de, que no son populares, pero que sabes que vas a encontrar algo. Hacen esa consulta y lo primero que revisan es el primer resultado. Entonces,
no es tan sencillo, porque entonces ahora ya no hablamos de los millones de personas que hay en China, sino de todos los millones que hay en el mundo que consumen o que están en redes sociales y cómo los controlamos. No tienen desarrollado ese pensamiento crítico. Entonces, no van a filtrar lo que ven, lo vamos a ver por aquello que es atractivo, por aquello que me divierte, empiezo a seguirlos, empiezo a escuchar lo que dicen, pero como es divertido, y bueno, ya ni me meto aquí al tema de los sesgos, porque aquí tampoco estamos viendo esos sesgos que nos dicen que se puede ser una autoridad o, ejemplo, que hay personas que eligen a un candidato porque es guapo y es como yo voto por él, el efecto halo. Entonces, consideremos el sentido común, el desarrollo del pensamiento o falta, perdón, de pensamiento crítico, sesgos cognitivos que están ahí y las personas que están detrás de los canales, porque al final si existe la manipulación de las masas a través del desarrollo de contenido, televisión, radio, redes sociales, etcétera, entonces se vuelve mucho más complejo hacerlos. Yo coincido y comparto y siempre digo, cuidado con lo que consumes y ve 3, 4 referencias más y entonces tomas una decisión, pero eso no es tan sencillo. Se dice fácil, pero no es sencillo. Hay otros elementos alrededor y bueno, nos toca creo que educar todavía por muchos años y estar repitiendo. Llevamos más de 10 años en este mundo y siento que estoy en el mismo punto. Es como si evolucionamos, ahora todo mundo habla de la marca personal, sí, pero las palabras, las ideas, siguen siendo las mismas, la base. Entender cómo es, para qué funciona, cómo generamos contenido y todo esto que estamos repitiendo, valores, ética, etcétera. Sí. Y creo que ese planteamiento también está dejando a un lado el planteamiento que compartía Guillem, la desigualdad tan grande que hay en el mundo, ¿no? Y dentro de esta desigualdad, cómo la alfabetización digital todavía está en debe a nivel global, pues, ¿no? Porque realmente no porque hayas estudiado en la universidad y tengas un título, tienes una alfabetización y digital que te permita a ti dilucidar bien qué es verdad o qué es mentira. Y por eso muchos estudios hablan de que uno de los principales problemas a nivel tecnológico que vamos a tener en los próximos años son las fake news. Entonces, cómo poder, cómo poder contener toda este comportamiento de personas que están siendo influyentes para que cada vez el impacto que tengan sea menor o no vaya en detrimento de los demás, ¿no? Y detrimento de los demás en la salud, en la educación, lo legal y no me recuerdo, en lo financiero, pues, ¿no? Eso, que además son áreas relevantes para cualquiera. Sí. Estoy de acuerdo. Oye, ¿y qué pensáis? ¿No pensáis que en el fondo aquí hay un fracaso, digamos, de todos los métodos de, pues no sé, las televisiones, las series, ah, que no han sabido captar la atención de este público más joven y este público se ha refugiado pues en la IA, en redes sociales para configurar su verdad, ¿no? Y entonces, claro, hay como no diré falta de criterio, sino un criterio incompleto, ¿no? Porque tienen una visión, pues bueno, que está muy en ese mundo y de ahí no sale, ¿no? No digo que las televisiones digan la verdad, porque obviamente cada canal de televisión y incluso cada canal, cada gran plataforma de contenido tipo Netflix tienen sesgo político, las cosas como son. Y el Y que diga que económico. no, todavía tiene mucho que aprender. Pero de alguna manera pues, siguen unos parámetros para intentar, bueno, pues estar dentro del marco, ¿no? Vamos a llamarlo así, dentro del marco, como diría, no me acuerdo ahora, bueno, un filósofo muy, muy bueno que hizo un libro llamado Nunca, nunca sigas a un elefante o algo así, un libro de política. Bueno, en cualquier caso, la cuestión es, creo que aquí
hay un fracaso de lo que es esto, la prensa tradicional, las televisiones. No sé si lo compartís o no, ¿eh? Sí, sí, sí. Y creo que es un fracaso en general de modelos económicos, de modelos educativos, de modelos de Políticos. Sí, políticos, políticos también. o sea, y de Políticos. corrupción. O sea, creo que sí podríamos ir viendo estas áreas como las que han generado justo este debate de decir, hay que censurar o hay que mantener la libertad de poder decir lo que sea. Y sí, creo que es un fracaso que, que lleva a debates que quizá no deberían ser necesarios, porque sería más tanto de la lógica, si nos pensamos como justo lo que dicen que el ser humano es, que es un ser que razona, que es inteligente, pues debería ser fácil poder decidir de cuál es qué es lo más sensato de hacer, o a quién seguir, o a quién hacerle caso y a quién no. Pero la realidad es que es mucho más complejo que eso, ¿no? O sea, hay un fracaso en muchas áreas. No, no, y nosotros siempre decimos que audiencia no es influencia, pero cuando lo es, mala Sí, señal. Sí. sí. Y al final Mala hay, aunque señal. no es influencia tal cual, sí valida muchas cosas. O sea, es decir, si para la lógica de alguien es, esta persona lo dice y tiene 5,000 personas que lo siguen, y esta persona lo dice y tiene 200 millones de personas que lo siguen, lo que dice esta persona debe ser verdad. Sí, ese es un sesgo, exactamente. Ese es un sesgo. A más personas, mayor credibilidad. Y no necesariamente es eso. O sea, porque el morbo vende, las historias venden. Entonces, incluso es como tú estás en el punto contrario. Es decir, hay una situación. De esa situación tú eres la persona que creó el caos y la gente también te sigue por eso. Sin ir tan lejos, hay una serie que ahorita estaba en el top, que es el del monstruo, se me olvida el apellido, Ed Gein. Ed Gein. Ajá. Me pareció muy interesante esta serie, pero justo creo que caí como en el punto de esto. Su historia es mucho más profunda de lo que parece y en cómo la narran en esta serie. No me voy a meter a otras cosas porque no lo he investigado, pero en el foco de la serie. Y me pareció tan interesante porque a partir de este perfil crearon muchísimas películas, muchísimas historias y muchas personas, asesinos seriales, se vieron influenciados por esta persona porque creyeron que esa persona actuaba de forma diferente y es como, ah, ok, eres mi ídolo, mi héroe porque hiciste esto y tienes este resultado. Pero en la realidad de esa misma historia es como, era yo una persona esquizofrénica, estaba pasando por una situación de esto, jamás quise hacer daño, no estaba consciente, entendí mi propósito, porque sí, al final hablan de propósito, y ¿qué es lo que pasa? Influencia, la gente cree que hace por estas cosas y es lo que pasa en la vida real. O sea, yo lo vi y dije, esto es la vida real. O sea, es como alguien dice algo y es como, sí, todos vamos para acá y todos creen que lo hiciste por maldad porque tienes esa idea, pero no, la realidad es como está, ¿no? Es expectativa versus realidad y los que te creen por la expectativa o los que te creen por la realidad. Y yo siempre he pensado que el ser humano es tan complejo en su actuar, pero también es tan maravilloso que es impresionante lo que puede crear. Entonces es como elegir en qué punto quiero estar. En la complejidad de las cosas y haciendo cosas no positivas o en la parte extraordinaria que me convierte en ser humano y en el impacto real que puedo hacer y transformar vidas, mi propia vida, bueno, igual está ahí un punto neutral, ¿no? Entonces es como medir y balancear hacia dónde queremos ir. Y sabes que tú diste un punto aquí clave y lo rescato de otras conversaciones, que es también
ocuparnos de nuestra salud mental, ¿no? Porque en la medida de que estamos saludables, también estamos conscientes de lo que podemos generar en otros y lo responsables que somos de nuestra palabra y lo que puede causar esa palabra, ¿no? Sí, Creo que eso es importantísimo. así es. Pero ¿cuántas personas lo piensan así, ¿no? Y sí, sí, sí. Son muchas áreas que abarcan este tema y creo que tiene que ver con la cantidad de personas que somos en el mundo, la cantidad de personas que son en China. Yo creo que sí es algo que pues, bien o mal tiene, o creo que se resume a la parte inicial, de dónde viene esta propuesta, donde como viene de este régimen autoritario, pues creemos que tiene como objetivo, o lo asociamos directamente a que tiene como objetivo, pues el seguir controlando y que probablemente en algún caso o para algunas personas puede ser así, pero también hay una solución también que le da a otras áreas como mencionábamos, la parte médica, la parte científica, donde en México hay N cantidad de personas en nutrición. Yo creo que es una de las profesiones, así como el marketing, más infravaloradas, porque hay muchas personas que hablan y que te dicen, pues yo voy al gimnasio y utilizo la dieta tal o mi alimentación es ayuno intermitente y tantas cosas que te dicen. Y, y bueno, hay otros que dicen, pues bueno, te voy a hacer caso y nunca se hicieron un estudio previo de que, no sé, que necesitaban eh, carbohidratos por las mañanas y el ayuno intermitente le dice, pues no tienes que comer carbohidratos por las mañanas. Entonces, ¡pum! ¿No? Hay un déficit ahí de calórico que les genera un problema. Entonces, así, o sea, creo que es algo muy común y que lamentablemente impacta en vidas, impacta en decisiones, en salud, eh, son muchos. Creo que es más el impacto negativo en el modelo que estamos actualmente que el positivo. Sí, Sí. totalmente de acuerdo, ¿eh? Dejadme que os lea una opinión que quizás es la que más me ha influido, que es de un señor llamado Ricardo Lizarzaburu, no sé si lo he pronunciado bien porque son nombres Sí, sí. así complicados, y él dice una cosa, dice, esta medida, aunque polémica, toca una fibra ética urgente, la responsabilidad de quien informa. En tiempos donde la influencia digital supera a la académica, ojo al dato, exigir credenciales no es censura, sino una forma de dignificar la palabra. La libertad de expresión no se vulnera cuando se exige rigor, se fortalece. El conocimiento no puede ser solo estilo, debe ser sustancia. En la era del algoritmo, China nos recuerda que no todo es viral, no todo lo viral es verdadero. Si vas a influir, que sea con conocimiento, no con carisma vacío. La autenticidad no basta, toca dignificar la palabra con hechos, fuentes y formación. ¿Y si este precedente se convierte en una norma global? Creo que ha dicho cosas muy poderosas. Cuando dice la libertad de expresión no se vulnera cuando se exige rigor, se fortalece. El conocimiento no puede ser estilo, debe ser sustancia. En la era del algoritmo, China nos recuerda que no todo lo viral es verdadero. Hostia, y yo creo que hay conceptos aquí que este hombre es un consultor empresarial, lo ha tocado bien, lo ha tocado bien. Me parece que eh, dentro de lo difusa que está la línea entre la libertad y el control, creo que él ah, este debate a mí me gusta, porque a mí por lo menos me ha tocado un poco el alma, ¿no? Decir, o sea, la influencia digital supera a la académica. Bueno, pues ya es un primer punto, ¿no? Sí. Que lo hemos hablado antes, ¿eh? Y exigir credenciales no es censura, sino una forma de dignificar la palabra. Es que me parece que eso, no sé, me ha parecido muy acertado el Sí. comentario, o al menos es un comentario que se acerca mucho a la manera en que pienso yo, que quizá yo lo vea también con mi propio sesgo, ¿no? Pero creo que eh, con un debate sereno ha dicho cosas muy interesantes. Sí, Ha sí. dicho cosas muy Sí, interesantes. sí, Y muchos no van a estar de acuerdo al final porque promueven justo la libertad de expresión, pero sí creo que es dignificar el conocimiento también este tipo de medidas.
darle validez a la formación que alguien le ha dedicado. A la sustancia, lo que él llama la sustancia. Lo había leído hace rato que les comentaba antes de iniciar. Se me hizo tarde por estar leyendo precisamente todo lo que estaban poniendo. Súper interesante las posturas y había interactuado también con ese comentario porque incluso creo que lo hace de una forma muy respetuosa, ¿no? Una forma respetuosa la postura. Y creo que ese es otro punto que hoy en día nosotros estamos perdiendo, ¿no? Estamos perdiendo la objetividad de las cosas, intentando tener la razón. Y creo que esa es otra de las cosas que ha pasado con las redes sociales, que no nada más es el contenido que hago, sino también llega un punto en el que yo creo que tengo la razón y entonces les digo que esta es la mejor medicina que ustedes pueden tener para tal cosa. Y porque como se necesita tener los pies muy bien plantados en la tierra al ser generador de contenido y al tener 5 seguidores, 10, 20, 100, 5,000, de 1,000,000, porque entonces nos perdemos, nos sesgamos. Y entonces ahí es donde nosotros creemos que tenemos la razón y creemos que nuestra opinión es la real. Pero no es así. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, acá estamos 4 personas y no puedo caer en esa línea de, es que todos ustedes están mal. Yo tengo la razón porque yo creé tal cosa. O sea, eso es vivir en la irrealidad y estar en el ego, o sea, completamente. Entonces, creo que las redes sociales también nos han puesto en esa postura y de querer debatir todo, y querer tener la razón. Y es como, yo creo que inicié con esto, es como, depende la postura desde donde tú estés viendo eso. Si es un tema político, si es un tema social, si lo haces desde tu área, si lo haces desde el área médica, desde lo que estás viendo, si unes todos los puntos, entonces la postura va a cambiar. Y creo que este señor unió bien los puntos, o sea, y lo hace desde una forma Estoy de muy acuerdo, objetiva, estoy de acuerdo. real y sana. Entonces, digo, así es como lo percibo. Y todos tienen un punto de razón entendiendo su perspectiva. Mira, Nancy, lo que pasa es que yo creo que creer tener la razón es más fácil, es mucho más fácil que ejercer el pensamiento crítico, Sí, porque Ya. ejercer el pensamiento crítico amerita poner en perspectiva todos los puntos de vista y eso quita tiempo, eso también requiere conocimiento, requiere humildad y requiere reconocimiento del otro, que la gente no está abierta muchas veces o no tiene tiempo de hacer todo eso, ¿no? Eso es lo que creo. No, es un buen debate. sí, Hay sí, buen sí, cacao aquí, que diríamos en España. sí, Hay buen cacao. sí, Bueno, también hay que decir que algunos influyentes están influyendo negativamente en los influencers. Por ejemplo, el jefe del Departamento de Salud de Estados Unidos es un poco, bueno, va con un arma muy incendiaria, ¿no? Por el mundo, porque claro, decir que, yo qué sé, la última que dijo creo que era que el Tylenol, bueno, el paracetamol, vaya, para entendernos, que es un medicamento muy, muy común, era dañino para las embarazadas porque producía autismo. Claro, vamos a ver. Porque un médico que quizá no está muy informado te haya dicho eso, tú no puedes crear una ley. O sea, en el mundo hay millones de médicos que te van a decir que eso es una majadería y que no tiene ninguna base científica. Entonces, claro, si el problema es que viene de tan arriba, no de un influencer, pero sí de una persona muy influyente, pues claro, ¿qué no van a hacer los que no tienen, otras personas que tampoco tienen formación, como este señor, que no tienen ninguna formación y se ven con alas para poder decir cualquier barbaridad? Porque si lo ha dicho aquel, el Kennedy, ¿por qué no lo puedo decir yo? Así. Y esto creo que también es un sistema que está un poco viciado, ¿no? Después es posible que este señor al día siguiente dijera me he equivocado o que corriera en un tupido velo porque tuvo millones de incluso amigos que le criticaron y tal, ¿no? Pero el daño ya lo has hecho. Y fijaros una cosa, cuando la noticia es negativa, sale en la portada. Cuando la noticia es positiva, sale en la penúltima página. Y Sí. esto es lo que pasa siempre, ¿no?
em, es como en el fútbol, y esto Alan lo sabe, cuando, cuando ha sido penalti y tal, y cuando al final el árbitro dice que no ha sido penalti, eso sale en pequeñito, ¿no? O sea, Sí, cuando vende más lo negativo que lo positivo, ¿no? La mala noticia que la buena. Y esto es así, ha sido siempre en los publicitarios, además lo sabemos muy bien. Esta diferencia entre influencia real o el influyente y el influencer, creo que también debe ser considerada, porque, bueno, pues a lo mejor el señor Kennedy no tiene ninguna red social, es posible, pero, claro, sale en todas las cadenas de televisión, a la hora que quiere, ¿no? sí. Y esto puede ser un caldo de cultivo para otras personas que se vean con ánimo de decir, oye, pues si él la dice así, yo la voy a decir más gorda, Sí, ¿sabes? creo que el A fallo ver quién está gana. en todas esas áreas de, como mencionábamos, de comunicación también, de medios de comunicación en general, Sí, económico. medios también es sí, pero bueno, los medios, yo ya he dicho al principio, o sea, la objetividad no existe. Es muy difícil que exista. Incluso entre nosotros cuatro nos hacen un test y seguro que saldrían sesgos de todos los colores y de todos los sabores y tal, Sí. dentro de las afinidades que tenemos, porque las tenemos. Pero y que siempre sea así, ojalá, ¿eh? Pero, pero no existe la objetividad, con lo cual, yo el diario que leo todos los días, leo las portadas de 1000, pero leo un diario entero todos los días por la mañana, que es uno que se llama La Vanguardia, que tiene ámbito español, aunque se edita en Barcelona. Y claro, este diario yo veo cosas que no me gustan, pero la línea general, más o menos, creo que está acertada. Pero claro, de vez en cuando veo algún artículo de opinión y tal que digo, hostia, este tío está majareta. Y no es que esté majareta, es que es un diario que da entrada a muchas voces. Y eso Ujú. me parece bien. Entonces, para salvaguardar tu falsa objetividad o tu objetividad, está Ujú. bien que tú en la mesa tengas a los de un color en un lado y a los de otro en otro. Sí, sí, Cosa que no pasa a menudo. Pero cuando pasa, creo que es un debate positivo, porque sí, ves sí, un poco los dos puntos de la noticia, ¿no? Sí. sí, Bueno, exacto. Estuvo buena la charla. vaya con No China, estuvo la que nos mala. ha dado. Sí, sí, sí. De hecho, me quedé pensando en lo que estaban hablando y dije, ok, están proponiendo este punto para los influencers de título y profesionalizarse. Creo que en un punto el tema político, gobiernos y otro tipo de líderes que están en cargos, puestos importantes, también deberían ser llamados a profesionalizarse, mostrar sus credenciales, mostrar sus títulos y ser creíbles, generar confianza verdadera, no simplemente por esta popularidad que pueda existir. Entonces, puede ser un llamado interesante también a empezar a regularizar todo eso y en general es dónde podemos empezar a implementar esos llamados desde nuestro punto de partida, cómo podemos profesionalizarnos, que creo que es como la palabra clave al final, para evitar romper personas. Y creo que lo habíamos abordado, no recuerdo si ya aquí en los episodios o en algún otro punto de encuentro, nosotros tenemos una responsabilidad con las personas. Trabajamos con personas y las personas ponen en nosotros confianza, ponen en nosotros historias, nos cuentan la cercanía. Hay una responsabilidad simplemente por el hecho de que somos personas, la forma en la que trabajamos y lo que estamos compartiendo con ellos. Y creo que desde esa responsabilidad, nuestro trabajo es educar, mantener su información, tratar de hacerlo más integral, ético posible en nuestro trabajo, salvaguardando la seguridad y la integridad de esas personas. Y creo que ese es nuestro granito de arena. Y bueno, y sobre todo también en el tema del contenido, lo que hacemos, platicamos, porque son personas y al ser personas merecen esa dedicación y respeto. Listo, ya con eso cerramos. La frase final. Eh, con ¿Saben eso qué? Sí, cerramos. ¿Sabes? sí, me parece Mire, bien. Muy yo buena. me Sí, porque entretuve. vamos un poco pasados hoy, ¿no? Sí, yo Creo. me entretuve en los últimos minutos, pero quería como darle forma a algo que hicimos el episodio anterior, que era agradecerle a las personas que han comentado nuestros clips, ¿no? En redes sociales y que siempre lo hacen. Álvaro López, Nancy Good, Yanira Silva, Emily Rodríguez, Rodrigo Vela y Carles Rojo siempre están ahí comentándolo, así que un gran saludo a ellos
Gracias Ah, por sí, es verdad. Gracias, Sí, tienes gracias. razón. Me suenan todos los nombres, o sea que sí, gracias. Sí. Sí. Muchas gracias. Sí, Y sí. bueno, que sigan apoyándonos, que comenten en YouTube, que le den me gusta, que compartan, Que se suscriban aquí. porque en la YouTube, medida que lo hacen, Spotify, Shorts en hacen, Instagram. nos dan energía para seguir estas conversaciones tan profundas y que nos llevan a la reflexión en torno a distintos tópicos que al final impactan en la gestión, el desarrollo, potenciación de nuestra marca personal. Sí, y que justo Sí, cómo ligarlo, bien dicho. ponemos en la descripción también del episodio donde hablamos de intrusismo, donde hablamos de, porque al final se liga con esto. Quizá hoy no hablamos tanto de marca personal, pero como lo ligamos, ponemos el link en los comentarios para escuchar. Sí, me parece bien, me parece bien. Sí, sí, sí. Me parece genial. Y pues, Gran idea. Bueno, gra- cracks, hasta la próxima. Hasta la próxima. nos escuchamos, nos vemos en la próxima. Que estén bien. Chao, chao.